Hola, mi nombre es Janina Vilón. Vamos a hablar en el día de hoy de lo que sería la segunda parte de tejido epitelial, que es epitelio glandular. En la clase previa, ustedes estudiaron lo que es la parte de tejido epitelial y lo clasificaron en dos grandes grupos, lo que era el tejido epitelial de revestimiento, que es lo que se estudia en la clase pasada, y en la clase de hoy vamos a hablar del tejido epitelial glandular, que sería la otra subdivisión de este tejido básico que tiene el organismo. Los objetivos que vamos a trabajar durante la clase va a ser inicialmente definir las glándulas, al igual que el epitelio de revestimiento, vamos a ver que vamos a clasificar al epitelio glandular y reconocer las estructuras en el microscopio óptico. Para eso lo primero que vamos a hacer es definir qué es una glándula. Una glándula es una célula o un conjunto de células encargadas de producir una secreción, ¿sí? Obviamente que estas células producen una secreción y la van a liberar. Así como cuando vieron epitelio de revestimiento, vieron que había distintos criterios para poder clasificar ese epitelio, ¿sí? La forma celular, el número de capas, las especializaciones apicales. Para lo que es el epitelio glandular, también vamos a tener distintos criterios de clasificación que son bastante más numerosos que para el epitelio de revestimiento. Algunos van a ser visibles al microscopio óptico y otros criterios de clasificación son más de índole teórica. Entonces, la primera gran división que nosotros vamos a tener que hacer va a ser cuál es el destino que tiene la secreción que producen estas glándulas. Después vamos a ver el mecanismo o modo de secreción, el número de células que componen la glándula, la forma de la porción secretora de la glándula llamada adenómero. Si ese adenómero no solo vamos a mirar la forma, sino que también vamos a tener que observar si presenta o no ramificaciones. Lo mismo en el caso de los conductos que presentan las glándulas. Y por último vamos a ver la naturaleza química de la secreción. Entonces, el primer criterio que nosotros tenemos que utilizar para clasificar a las glándulas es el destino de la secreción. Según el destino de la secreción, nosotros vamos a encontrar dos grandes grupos de glándulas. Por un lado vamos a tener lo que se llaman las glándulas exócrinas, que son las glándulas que producen una secreción y esa secreción se vierte hacia una superficie, ¿sí? Puede ser una superficie externa o una superficie interna, ¿sí? No siempre significa que la secreción de una glándula exócrina va a ir hacia el exterior del cuerpo, ¿sí? Puede ir también hacia una superficie interna. El otro gran grupo de glándulas, según el destino de la secreción, son las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas producen secreciones que se introducen en el torrente sanguíneo y se vehiculizan por la sangre hacia distintas partes del organismo. Y esas secreciones que producen las glándulas endocrinas reciben el nombre de hormonas. Acá en el dibujito lo que vemos es que a partir del epitelio de superficie, un grupo de células empiezan a crecer en profundidad, ¿sí? Hacia lo que es el tejido conectivo que está debajo del epitelio. Y cuando solo las células de la parte central sufren apoptosis, esa glándula queda en comunicación con la superficie y acá tenemos la formación de lo que sería una glándula, ¿sí? Exócrina. En cambio, cuando todas las células que mantienen la conexión con la parte profunda, todo este grupito de células, realizan apoptosis, la glándula pierde la conexión con la superficie y no le queda otra que mandar las secreciones hacia el torrente sanguíneo y de esa manera se van a formar lo que son las glándulas endocrinas. Todo lo que vamos a ver nosotros hoy va a corresponder a lo que son las glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas las vamos a ver en otra unidad temática, ¿sí? Aparte de lo que es el destino de la secreción exócrino y endocrino, existen también distintos mecanismos de señalización. Por ejemplo, lo que se llama una señalización parácrina. Las glándulas que hacen una señalización parácrina liberan las secreciones hacia el tejido conectivo.
Estas sustancias difunden por el tejido conectivo una corta distancia y modifican la actividad de células vecinas. Y por otro lado también tenemos lo que es la señalización autócrina, donde una glándula produce una secreción o una célula produce una secreción que vuelve a actuar sobre sí misma, ¿sí? Actúa sobre la misma célula que produjo esa secreción, ¿sí? Estos son mecanismos que sirven como por ejemplo de autorregulación o de feedback. Entonces, todo lo que vamos a ver nosotros a partir de ahora, todo el resto de las clasificaciones, corresponden a las glándulas exócrinas, ¿sí? Que mandan sus secreciones hacia una superficie. Muy bien, dentro de lo que son las glándulas exócrinas, el otro criterio de clasificación es definir el mecanismo o modo de secreción. ¿Qué significa el mecanismo o modo de secreción? ¿De qué manera va a salir esa secreción de la célula? Existen tres mecanismos de secreción: lo que es el mecanismo de secreción merocrino, el mecanismo de secreción apocrino y el mecanismo de secreción holocrino. En el mecanismo de secreción merocrino, la secreción sale por exocitosis, ¿sí? La célula genera una secreción, la empaqueta en una vesícula y se libera por exocitosis y la célula queda intacta. La mayoría de las glándulas van a tener este mecanismo de secreción. Por ejemplo, lo que es el páncreas exócrino, las glándulas salivales, las glándulas del colon. O sea que la mayoría de las glándulas van a tener este mecanismo de secreción. El otro mecanismo de secreción es la secreción apócrina. En la secreción apócrina, esa secreción sale rodeada de un pedacito de citoplasma y un poquitito de la membrana plasmática apical. Por lo tanto, en la secreción apócrina, la célula ya no queda intacta y pierde una parte apical de la misma, ¿sí? O sea, parte de citoplasma y parte de la membrana plasmática apical. El ejemplo de glándula que tiene secreción apócrina es la glándula mamaria, pero no todos los componentes de la leche materna. Esta secreción está particularmente asociada a la secreción de los lípidos que contiene la leche materna, ¿sí? Entonces los lípidos de la leche materna tienen mecanismo de secreción apócrino, ¿sí? Piensen que también la leche materna tiene glúcidos, tiene proteínas que se liberan por mecanismo de secreción merocrino. Solo los lípidos lo tienen que hacer rodeado, ¿sí?, de ese pedacito de citoplasma y membrana plasmática de la célula. Esto permite que los lípidos, ¿sí?, o sea, lo que sería la grasa, se pueda vehiculizar, ¿sí?, por el gran contenido acuoso que tiene la secreción láctea. Y el último mecanismo de secreción es la secreción holocrina. En la secreción holocrina, la célula sufre un proceso de apoptosis y se pierde toda la célula junto con el producto de secreción. O sea que la célula hace una muerte celular programada y se libera toda la célula junto con el producto de secreción. La glándula, que damos como ejemplo de glándula que tiene secreción holocrina, es la glándula sebácea de la piel y las glándulas de meibomio, que son una especie de glándulas sebáceas que están ubicadas a nivel de lo que es el párpado, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos un ejemplo de glándula con secreción apócrina, uno o dos ejemplos de glándulas con secreción holocrina y todo el resto de las glándulas exócrinas que vayamos a estudiar de acá a fin de año van a presentar un mecanismo de secreción merocrino. Otra forma de clasificar a las glándulas, y lo que quiero aclarar es que las clasificaciones son acumulativas, o sea, la tenemos que clasificar según todos estos ítems, no uno solo, ¿sí? No es que elegimos uno, sino que tenemos que pasar a la glándula por todas estas clasificaciones, es el número de células que componen las glándulas. Vamos a tener lo que son glándulas unicelulares, obviamente formadas por una célula, o las glándulas multicelulares, ¿sí?, formadas obviamente por mayor cantidad de células y con una estructura bastante más compleja. Dentro de lo que son las glándulas unicelulares, el ejemplo clásico son unas células llamadas células caliciformes, ¿sí? Justamente reciben este nombre porque tienen forma de cáliz, como si fuera una copa, ¿sí?, donde la base suele ser un poquitito más finita y la parte apical suele estar como más distendida o más dilatada.
Las células caliciformes, ¿sí? O las glándulas unicelulares suelen estar intercaladas entre otras células no secretoras del epitelio de revestimiento. Acá vemos un dibujo de lo que sería la ultraestructura de la célula caliciforme, donde observamos que en la parte basal de la célula se observa lo que es el núcleo y las organelas, y en la parte apical, acá dibujado en color verde, vemos todo lo que son los gránulos de secreción. Las células caliciformes van a producir una secreción rica en hidratos de carbono, ¿sí? Se dice que es una secreción de tipo mucosa, y van a ver que cuando vemos con la tinción de las técnicas de rutina, con hematoxilina y eosina, la vamos a ver de esta manera. Recuerden que los hidratos de carbono se pierden durante las técnicas de rutina, y por eso toda la parte apical donde están almacenados estos gránulos de secreción se ve pálida, ¿sí? Lo que vemos mejor es en la parte basal, esta zona más basófila que contiene el núcleo y las organelas, ¿sí? Y fíjense que esta célula va a estar intercalada entre otras células, en este caso otras células cilíndricas del epitelio de revestimiento. ¿Dónde vamos a encontrar células caliciformes? Las células caliciformes las vamos a encontrar en gran parte del aparato respiratorio, cavidad nasal, tráquea, bronquios, ¿sí? Y también la vamos a encontrar a nivel de intestino delgado y colon, ¿sí? Fíjense acá, se ve el epitelio de la tráquea, si recuerdan es el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, ¿sí? Fíjense acá que se observan los cilios, con células caliciformes, ¿sí? Que son estas células que se ven dilatadas y pálidas entre las células ciliadas del epitelio de revestimiento. Acá vemos un preparado de colon, ¿sí? Donde se observa gran cantidad de células caliciformes, que son estas células que tienen la parte apical globosa y pálida. Acá tenemos también una imagen de colon, ¿sí? Donde fíjense que volvemos a visualizar las células caliciformes tenidas con técnica de rutina, hematoxilina y eosina, y como recuerdan, para poner en evidencia los hidratos de carbono, podemos hacer técnica de Paz, donde fíjense que la parte apical de la célula caliciforme se tiñe de un color púrpura. Otro ejemplo de glándulas unicelulares son las células mucosas. Las células mucosas son células que las vamos a ubicar a nivel de lo que es el epitelio del estómago y también revistiendo lo que son las fositas o criptas gástricas. Estas células, a diferencia de las células caliciformes, no están tan dilatadas en la parte apical. Eso se puede explicar porque las células caliciformes tienen lo que se llama una secreción cíclica, ¿sí? Acumulan la secreción, y cuando ya la célula está completamente llena de secreción, recién ahí liberan el contenido. Por lo tanto, podemos observar esa parte dilatada en la porción apical de la célula. En cambio, la célula mucosa, que también sintetiza una secreción rica en hidratos de carbono, generalmente se ve más cilíndrica porque tiene lo que se llama una secreción continua, ¿sí? Continuamente está liberando, o sea, produce, libera, no llega a distender la parte apical. Cuando vayan a leer el libro, van a ver que al epitelio del estómago, ¿sí? Y estas células mucosas se las considera una glándula multicelular. ¿Por qué? Porque acá no hay otra célula que no sea célula secretora, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos cada celulita individual, podemos hablar de una glándula unicelular. Pero cuando nosotros vemos todo el epitelio del estómago, hablamos de una superficie epitelial secretora, y a todo ese epitelio se lo considera una glándula multicelular, ¿sí? Porque no hay otro tipo de célula que no sea una célula secretora. Tanto las células caliciformes como las células mucosas tienen un mecanismo de secreción merócrino, o sea que producen la secreción y la liberan por exocitosis. Vamos a hablar ahora, ¿sí?, de las glándulas multicelulares con una estructura un poco más compleja. Cuando hablamos de glándulas multicelulares, vamos a ver que esas glándulas tienen dos porciones principales. Una porción que se llama porción secretora o adenómero, donde vamos a encontrar las células encargadas de sintetizar la secreción, y una porción excretora o conductos, que son los que van a ir trasladando
esa secreción hacia la superficie. Muchas veces, a medida que esa secreción se va desplazando a través del sistema de conductos, puede ir sufriendo algún tipo de modificación, ¿sí? Sobre todo en composición de electrolitos. Entonces, las glándulas multicelulares tienen una porción secretora o adenómero y una porción excretora o conductos que van a llevar esa secreción hacia la superficie. Entonces, volviendo a los criterios de clasificación, una vez que ya sabemos que estamos en presencia de una glándula exócrina multicelular, tenemos que saber cuál es la forma que tiene la porción secretora, ¿sí? O sea, qué forma va a tener el adenómero. El adenómero puede tener múltiples formas, que a veces son formas puras y a veces pueden combinarse. Las formas puras son tubular, túbulo glomerular o tubular enrollado, que es lo mismo, alveolar, sacular y acinar. Y como les digo, estas se pueden combinar. Por ejemplo, túbulo alveolar, túbulo acinar, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos estudiando los distintos tipos de glándulas. Entonces, dijimos que una de las formas que puede tener el adenómero es tubular, ¿sí? Justamente tiene forma de tubo. Nosotros cuando observamos las glándulas tubulares las podemos ver en corte longitudinal, o sea, las podemos ver de manera alargada, o también las podemos ver de manera transversal, ¿sí? Donde las vamos a ver de manera circular, ¿sí? Como ven en la imagen de la izquierda, se ven en simultáneo imágenes tubulares y también se ven imágenes transversales, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar glándulas tubulares? Glándulas tubulares vamos a encontrar, por ejemplo, en el colon, en el intestino delgado, en el útero y en el estómago, ¿sí? Son ejemplos de órganos que contienen glándulas tubulares. Otra forma que puede tener el adenómero es túbulo glomerular o tubular enrollado. ¿En qué consiste el adenómero túbulo glomerular? Es un único tubo, pero que en la parte más profunda del conducto y el adenómero empieza a enrollarse como si fuera una especie de ovillo de lana, ¿sí? Pero que si uno lo extiende, ¿sí? Sería solo un tubito único, solamente que empieza a dar vueltas. Generalmente a la parte que está enrollada, en los preparados es cortada en diferentes direcciones y de esta manera se observan las glándulas tubuloglomerulares. Fíjense que son varias imágenes tubulares pequeñas, algunas bien transversales, otras más longitudinales, puede ser variable de acuerdo por donde pase el corte, ¿sí? Algunas imágenes van a corresponder al adenómero, otras van a corresponder al conducto, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Las glándulas que vemos como ejemplo de glándula tubuloglomerular o tubular enrollada son las glándulas sudoríparas de la piel. Dentro de lo que es la piel nosotros tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas. La que vemos a la izquierda, que se llama glándula sudorípara ecrina, y la que vemos hacia la derecha, que se llama glándula sudorípara apócrina. Las dos son glándulas tubuloglomerulares, ¿sí? Lo que podemos observar es que en la glándula que se observa hacia la derecha, fíjense que la pared de las imágenes tubulares es un poco más finita y tienen una luz más grande, a diferencia de la otra donde se ve una pared un poquito más gruesa y una luz bastante menor, pero las dos son glándulas tubuloglomerulares. Único ejemplo, glándulas sudoríparas de la piel. Otra forma que pueden tener los adenómeros son alveolares. Esta denominación de adenómeros alveolares es porque se parecen a los alvéolos pulmonares, ¿sí? No significa que el alvéolo pulmonar sea una glándula, simplemente tienen una similitud estructural con el alvéolo pulmonar. ¿Por qué? Porque las glándulas alveolares, al igual que los alvéolos, como visualizamos acá, van a tener una pared muy finita y una luz amplia, ¿sí? Fíjense, acá vemos una glándula donde vemos imágenes que tienen una luz bastante amplia y una pared bastante finita, ¿sí? A veces se puede ver secreción adentro del alvéolo. Acá vemos otra imagen de glándula alveolar, capaz no tan regular como se ve en la imagen de la izquierda, ¿sí? Sino con una forma un poquitito más irregular.
que también corresponde a una glándula alveolar, ¿sí? Que si lo vemos más de cerca, los alvéolos respetan esta característica de tener una pared finita y una luz bastante amplia. ¿Qué glándulas conocemos como ejemplo de adenómero alveolar? La glándula mamaria y la próstata, ¿sí? Lo que observamos en la imagen de la izquierda es una glándula mamaria y lo que se observa en la imagen de la derecha corresponde a una próstata. Otra forma que pueden tener los adenómeros es el adenómero sacular, justamente porque es un saco, ¿sí? Y ese saco va a estar ocupado por células, ¿sí? El ejemplo típico de glándula con adenómero sacular es la glándula sebácea de la piel, ¿sí? Que es la misma que habíamos visualizado como ejemplo de glándula de mecanismo de secreción holocrina, ¿sí? Fíjense que se observa una estructura bastante irregular, que está toda, que no tiene ninguna luz, ¿sí? Y que está toda ocupada por células. Fíjense que estas células tienen una forma bastante poliédrica, con un núcleo central, y si le ponemos un poquitito más de aumento, ¿sí? Hacemos como un poquitito más de foco, vamos a ver que esas células se ven pálidas y están llenas de gotitos de lípidos, ¿sí? Estas glándulas son las que tienen mecanismo de secreción holocrino, ¿sí? Ejemplo, la glándula sebácea de la piel. Y la última forma que podemos visualizar son los acinos. El acino, a diferencia del alvéolo, se caracteriza porque tiene una luz central muy pequeña, incluso a veces no la vamos a ver, y predomina la pared, ¿sí? Se dice que se parece a una pizza, ¿sí? Las células suelen tener una forma triangular o piramidal, con una base apoyada en la membrana basal y se van haciendo más finitas en dirección a la luz, que como dije recién suele ser muy chiquitita o incluso podría ser no visible. Los acinos, aparte de mirar que ese adenómero tiene una forma acinar, vamos a ver que van a tener una tinción diferente de acuerdo al tipo de secreción que producen. Cuando los acinos producen una secreción rica en proteínas, vamos a hablar de acinos serosos, ¿sí? Acá se ve una imagen bastante grande, con una luz bien evidente, con un epitelio de revestimiento, diríamos que es un cilíndrico simple. Esto es un conducto. En cambio, todas las otras estructuras que vemos alrededor, donde vemos varias células, donde no se visualiza la luz, con una tinción bastante basófila, con un núcleo redondito, esto corresponden a acinos, que son acinos que se llaman serosos, ¿sí? Que van a producir una secreción rica en proteínas. Cuando los acinos producen una secreción rica en hidratos de carbono, vamos a hablar de acinos mucosos. Y cuando los acinos producen una secreción tanto rica en proteínas como en hidratos de carbono, vamos a hablar de acinos mixtos. ¿Qué diferencias encontramos a nivel estructural entre los acinos serosos y los acinos mixtos? Fíjense algo que es bastante evidente, que es la tinción, ¿sí? Los acinos serosos son predominantemente basófilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si producen una secreción rica en proteínas, la organela que van a tener más desarrollada va a ser el retículo endoplasmático rugoso. Y muchas veces en algunos acinos serosos se puede observar lo que se llama la bifase tintorial. ¿Qué significa esto? Que voy a tener una parte de la célula que se va a ver basófila, donde justamente va a estar el núcleo y el retículo endoplasmático rugoso, y cuando las proteínas queden acumuladas en el interior de la célula, esas proteínas se van a ver acidófilas, o sea que los acinos serosos los puedo ver basófilos o también puedo ver de dos colores, ¿sí? Una parte basófila correspondiente al núcleo y al retículo y una parte acidófila correspondiente a las proteínas acumuladas. En cambio, fíjense que el acino mucoso, al producir una secreción rica en hidratos de carbono, que ya dijimos que no se observan con las técnicas de rutina, fíjense que tiene una tinción bien pálida. Los acinos serosos tienen un núcleo que suele ser ubicado en la parte central de la célula, capaz que en esta imagen no es tan evidente. El núcleo suele ser redondeado
y de cromatina laxa. ¿Sí? Sí, obviamente es una secreción rica en proteínas, yo necesito que ese ADN esté desplegado para poder, obviamente, transcribirse. ¿Sí? En cambio, en el ácido mucoso, que produce una secreción glucoproteica, pero con predominio de hidratos de carbono, fíjense que los núcleos se encuentran ubicados en la parte basal de la célula, son aplanados y la cromatina de ese núcleo suele ser cromatina densa. Otra diferencia que vamos a observar es que en el ácido mucoso las células, al ser tan pálidas, permiten observar los límites intercelulares, cosa que no se ven en los acinos serosos. En los acinos serosos difícilmente se puede observar la pequeña luz central, algo que se ve en los acinos mucosos, ¿sí? Donde sí podemos observar la pequeña luz central. Y otra cosa que vamos a ver de diferente es el tamaño, ¿sí? Los acinos mucosos suelen ser un poco más grandes que los acinos serosos, ¿sí? Y como dijimos, hay un tercer tipo de acino que son los acinos mixtos. El acino mixto consiste en un acino mucoso y la parte serosa queda en uno de los extremos del acino mucoso, formando lo que se llama una especie de media luna. ¿Sí? Esa media luna se llama media luna serosa, también la conocemos como media luna de von Ebner o media luna de Giannuzzi. ¿Sí? En verdad, en el cuerpo, el acino mixto no existe, así como lo estamos observando nosotros ahora. Están intercaladas las células mucosas y serosas. Lo que sucede es que cuando se hacen los preparados con la técnica histológica de rutina, las células mucosas crecen mucho y expulsan hacia la periferia las células serosas y originan esa media luna serosa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros visualizamos una glándula donde observamos acinos, aparte tenemos que definir si lo que estamos observando son acinos serosos, mucosos mixtos. Podemos ver glándulas exclusivamente serosas, como por ejemplo el páncreas y la parótida, glándulas con ambos tipos de acinos, podemos ver serosos, mucosos y mixtos, como por ejemplo en la glándula submaxilar, donde van a ver los tres tipos de acinos, pero con predominio de los acinos serosos, o por ejemplo la glándula sublingual, donde van a ver acinos mucosos y acinos mixtos. ¿Sí? Entonces esos serían los ejemplos de glándulas con adenómero acinar. Muy bien, entonces vimos las distintas formas que pueden tener los adenómeros. Otra cosa que tenemos que mirar del adenómero es si ese adenómero se ramifica o no se ramifica, ¿sí? Cuando los adenómeros no son ramificados, hablamos de glándulas no ramificadas. Por el contrario, cuando el adenómero está ramificado, vamos a hablar de glándulas ramificadas. Y no solo tenemos que mirar las ramificaciones del adenómero, sino que también vamos a tener que ver las ramificaciones del conducto. Cuando el conducto es no ramificado, decimos que la glándula es simple. Por el contrario, cuando cuando el conducto está ramificado, hablamos de glándulas compuestas. Entonces, para hablar de ramificaciones del adenómero, hablamos de ramificada y no ramificada. Cuando hablamos de ramificaciones del conducto, hablamos de simple y compuesta. Simple cuando el conducto es único y no presenta ramificaciones, y compuesta cuando el conducto presenta múltiples ramificaciones. Que esto lo vamos a ver en los preparados como conductos de diferentes tamaños, generalmente. Vamos a ver acá algunos dibujitos. Fíjense en este dibujo donde observamos que la porción del adenómero está sombreada en verde y la parte del conducto está en lila. Fíjense que tenemos un adenómero no ramificado y un conducto no ramificado. Y la forma que tiene esta glándula sería una glándula tubular. Entonces diríamos que esta glándula es una glándula tubular simple no ramificada, como por ejemplo las que podemos observar a nivel del colon, ¿sí? O a nivel del intestino delgado. Vamos a otro ejemplo. Fíjense que acá vemos que el adenómero está ramificado, sin embargo la parte del conducto que está dibujada en lila es no ramificado. Entonces, cuando hablamos de estas glándulas, decimos que es una glándula tubular simple, porque el conducto no está ramificada, pero ramificada porque el adenómero sí presenta ramificaciones, como por ejemplo las glándulas del cuello uterino o como por ejemplo las glándulas del estómago, ¿sí? Que son glándulas tubulares simples ramificadas.
Y por ejemplo acá vemos una glándula, ¿sí? Que parece una glándula acinar, donde vemos ramificaciones tanto del adenómero como del conducto. ¿Sí? Fíjense acá en la foto del preparado, donde se ve el corte longitudinal del conducto y se observa la ramificación. ¿Sí? Vemos varios adenómeros desembocando, ¿sí? En un sistema de conductos ramificados. Esta glándula, si nosotros la tendríamos que clasificar, vamos a decir que es una glándula acinar, compuesta y ramificada. Decimos que es compuesta porque el conducto está ramificado y ramificada porque los adenómeros están ramificados. ¿Sí? Y mirando esa imagen, vemos que el predominio de los acinos son acinos mucosos, ¿sí? Entonces podríamos decir que es una glándula exócrina multicelular, acinar de tipo mucoso, compuesta y ramificada, ¿sí? Como haciendo un poco de resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y el último criterio que nos queda para clasificar a las glándulas exócrinas es según la naturaleza química de la secreción, ¿sí? De acuerdo a la secreción, algunas ya lo vimos, la secreción es serosa si es una secreción rica en proteínas, las secreciones serosas suelen ser secreciones acuosas, bastante líquidas, ¿sí? Donde el principal componente son las proteínas. Las secreciones mucosas son secreciones ricas en hidratos de carbono, suelen ser mucho más espesas, mucho más viscosas. Después podemos tener secreciones lipídicas, ¿sí? Ricas en grasa, como por ejemplo, como vimos, la glándula sebácea de la piel. Y obviamente después tenemos la secreción láctea, que es una secreción muy compleja, que contiene proteínas, hidratos de carbono, lípidos, células y demás, y que vamos a ver mucho más en detalle cuando veamos glándula mamaria. Y para terminar, vamos a ver la estructura general de algunas glándulas compuestas y ramificadas, ¿sí? Acá tenemos una imagen panorámica de una glándula, lo que estamos observando es una glándula submaxilar. Esta glándula va a tener por afuera toda una cápsula de tejido conectivo, ¿sí? Que va a rodear a todo el órgano, y desde esa cápsula van a partir proyecciones, que son esos caminitos, hacia el interior de la glándula, que la van a ir dividiendo en regiones más chiquititas que reciben el nombre de lobulillos, ¿sí? Esto es importante para poder estudiar el sistema de conductos, porque en este tipo de glándulas que son compuestas y ramificadas, a los conductos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Conductos que van a estar adentro del lobulillo, que se van a llamar conductos intralobulillares, como ese que señalamos ahí, y conductos que van a estar entre los lobulillos, que se van a llamar conductos interlobulillares. ¿Sí? Fíjense que los conductos intralobulillares están en íntimo contacto con el adenómero, en este caso con acinos. En cambio, el conducto interlobulillar va a estar rodeado por tejido conectivo y no va a estar rodeado por los acinos. Y también vemos cuestiones de tamaño, ¿sí? Los conductos intralobulillares son los más pequeños, en cambio los conductos interlobulillares suelen ser más grandes. Obviamente que existe toda una continuidad entre el sistema de conductos, ¿sí? Donde el adenómero va a desembocar, va a mandar la secreción a un conducto intralobulillar pequeño, estos se van a juntar y van a formar uno un poquito más grande, hasta que esos después van a desembocar en los conductos interlobulillares. Dentro de lo que son los conductos intralobulillares, tenemos de dos tipos. Lo que se llama el conducto más chiquito, que se llama conducto intercalar, que es este que vemos acá, ¿sí? Fíjense que es un conducto que está revestido por un epitelio cúbico bajo, y fíjense que si lo comparamos con el acino, el tamaño es igual o menor que el acino. En cambio, el otro conducto intralobulillar que tenemos es el conducto estriado. El conducto estriado va a tener un epitelio cúbico que se puede ir transformando en cilíndrico, o sea, podemos ver algunos estriados con un epitelio cúbico y otros estriados con un epitelio cilíndrico. Se llama estriado porque tienen unas rayitas en la parte basal de la célula que se llaman estriaciones basales, donde va a haber gran cantidad de mitocondrias y por lo tanto el citoplasma se va a ver acidófilo. Y fíjense que cuando comparamos el tamaño del conducto estriado con el tamaño del acino, vemos que el conducto estriado tiene un tamaño mayor que el acino,
¿sí? Entonces, los adenómeros mandan su secreción al conducto intercalar, varios conductos intercalares se juntan y forman el estriado, y varios estriados se van a juntar y van a formar después el conducto interlobular. Los conductos interlobulares suelen ser más grandes, tienen un epitelio que puede ser cúbico o cilíndrico estratificado y, como dijimos antes, van a estar rodeados de tejido conectivo. Bueno, con esto terminamos con tejido epitelial glandular. Muchísimas gracias por su atención.